Hola, hola, bienvenidos a un video más de Aprendiendo Matemáticas con Miss Alice. En este caso te traigo un video sobre los conjuntos de números. ¿Sí? Vamos a explorar el universo de los números. Vamos con el comienzo de todo. El conjunto de números naturales. Tú desde pequeño ya trabajabas con los números naturales. A lo mejor no los conocías así, pero cuando te enseñaron a contar con todos los dedos de las manos o cuando tú empezaste a contabilizar cosas, a contar cosas, manzanas, plumas, lapiceros, personas, ¿sí? Entonces estabas empleando números naturales. Por ejemplo, si tienes 4 galletas y te dan 3 galletas más, ¿sí? Pues ¿cuántas galletas tienes? Tienes 7 galletas. El número 4, el 3 y el 7 son números naturales. Entonces, hay operaciones que nosotros podemos hacer muy bien con los números naturales porque son cerradas. ¿Qué quiere decir que sean cerradas? Son aquellas que cuando yo tomo dos números naturales y les realizo la operación, me va a dar un número natural. Por ejemplo, la suma y la multiplicación. La suma y la multiplicación son cerradas, pero la resta y la división no siempre son cerradas con los números naturales. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo que es 15 y 30. Son números naturales. Entonces, si yo lo sumo, 15 más 30 me da 45, que es un número natural. 15 por 30 me da 450, que también es un número natural. Entonces, eso quiere decir que sean cerradas. Ahora vamos a ver qué sucede con la resta y la división. Yo tengo, sí, que, por ejemplo, 30 menos 15, pues me da 15, que es un número natural, ¿sí? 15 menos 30, y ya no es un número natural. 30 entre 15 me da 2, que es un número natural. Pero 15 entre 30 me da un medio, 0.5, que no es un número natural. Entonces, aquí la resta y la división no son cerradas en los naturales. Breve paréntesis, el símbolo esta E como aplastadita quiere decir pertenece o está. Si lleva una línea que lo atraviesa, significa que no pertenece o no está. En este caso, menos 15 no pertenece o no está en los naturales. Y el 1/2 no pertenece o no está en los naturales. Entonces, la resta funciona, es decir, va a ser cerrada solo en casos que el minuendo, es decir, el primer elemento de la resta, sea más grande que el sustraendo. ¿Sí? Entonces, si es más grande el primero y le voy a restar el segundo que es más chiquito, pues ese es un natural. Y para la división, que el dividendo, es decir, el de arriba, el numerador, sea múltiplo del divisor, es decir, del de abajo. Si son múltiplos, ¿sí? Entonces, también me da un natural. Por ejemplo, como lo vimos aquí arriba, el 30 menos 15, pues me da 15, que es un natural. El primero es más grande que el segundo. Y por el otro lado, 30 entre 15, el de arriba es un múltiplo del de abajo. Y entonces, sí, nos tuvimos que hacer una expansión, ¿no? Y también los números negativos tienen que ver con pérdidas, ¿no? O sea, no solamente todo es aumento, sino también hay pérdidas. Y entonces ahí es cuando entran los números negativos. Los números negativos incluyen al cero y los opuestos negativos, ¿no? Se puede decir la parte negativa de los números enteros.
Ahí, por ejemplo, son útiles para cuando hablamos de temperaturas bajo cero, deudas o niveles bajo el mar. Son perfectos para emplear en déficits, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, son cerrados igual bajo la suma, cerrados bajo la resta y la multiplicación. Para la división, no siempre. Entonces, por ejemplo, tú debes 5 pesos y pagas 3. Felicidades, eres un buen pagador. Y todavía, fíjate, hasta te sobraron 2 pesos. Pero, por ejemplo, si tienes 5 pesos y debes 7, ¿no? Que la mayoría acá estamos ahí, estás en problemas porque 5 menos 7, pues es menos 2. Quiere decir que aún debes 2 pesos. Pero entonces ya tiene sentido el menos 2 en los enteros. Ya el menos 2, menos 3, menos 5, menos 20 millones tiene sentido. Ahora, si tú quieres dividir, por ejemplo, y que te dé un número entero, se puede hacer solo si el divisor, es decir, el de abajo, ¿sí? El número de abajo, sea un divisor exacto del dividendo, es decir, del número de arriba. Por ejemplo, menos 15 entre 3 me da menos 5. Menos 5 es un entero. Recuerda que este simbolito quiere decir pertenece, está dentro de los enteros. Pero el 1 entre 2 no pertenece a los enteros. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿qué sucede? Pues tuvimos que extendernos a otro tipo de números, ¿sí? Que son los racionales. Veamos el mundo en pedacitos. Aquí hay fracciones y decimales. Entonces, se puede decir que un número racional es aquel que podemos ver como el cociente de dos números enteros, ¿no? Siempre y cuando Q sea distinto de cero, ¿sale? Para no hacer cosas feas. Por ejemplo, aquí incluyen fracciones como un medio, menos 3/4, 5, ¿no? Por ejemplo, podemos tener media pizza o un 75% de descuento, que es el 0,75, o cualquier número entero lo podemos ver como un cociente, o 1 entre 3, que es 0,333333, ¿no? O sea, un tercio. ¿Qué operaciones hacen o se funcionan bien con estos? La suma, la resta, la multiplicación y división, excepto por cero. Siempre nos van a dar racionales. Siempre usamos racionales, siempre. Para dividir una pizza en partes iguales, ¿no? Para calcular descuentos en los supermercados, cuando queremos dividir un pastel entre los invitados de la fiesta, ¿no? Entonces, los racionales los utilizamos muchísimo, ¿no? Tengo un tercio de batería, tengo la mitad de la batería del celular, ¿no? Entonces, los números racionales realmente los utilizamos muchísimo, aunque no nos demos cuenta. Y hoy te quiero platicar de una propiedad que a mí me gusta mucho, que es muy bonita, que es justamente la densidad de los racionales. Se dice que son densos porque entre dos racionales siempre puedes encontrar otro racional. Por ejemplo, aquí tengo el racional de un medio. De 0 a un medio yo puedo encontrar otro racional justo por aquí, ¿no? Y entonces ese racional, pues es un cuarto. Entonces puedes ver que, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos que dentro de, o más bien en medio de un racional, entre dos números que son racionales, hay un racional. Y entonces también, por ejemplo, muy bien, vayamos a la belleza de lo inesperado, los números racionales. Los números racionales los podemos encontrar muchísimo en la naturaleza, en las caracolas de mar, en cómo se forman alrededor del tallo las hojas, ¿no? Entonces son aquellos números súper increíbles que no se pueden expresar como fracciones
que sus decimales son infinitos y no periódicos. No se repiten. Por ejemplo, en los racionales, un tercio se repite, 0.33333. O hay patrones repetitivos en algunos números racionales, pero en los irracionales no. Por ejemplo, el famosísimo pi, ¿no? Es 3.141592, etcétera. Todavía hay muchísimos más decimales. La raíz cuadrada de 2 es otro número irracional. Y como te decía, aparecen en geometría, física y hasta en la naturaleza, como la proporción áurea. Por ejemplo, aquí el Taj Mahal, ¿no? En algunas partes o en ciertos niveles la fachada se acerca a la proporción áurea. Te decía en las caracolas de mar. Y en muchos otros ejemplos de la naturaleza nosotros podemos ver los números irracionales. Por ejemplo, ¿sabías que los pitagóricos ocultaron el descubrimiento de los irracionales por ser tan sorprendente y romper con sus creencias? ¿Te imaginas? Y entonces tenemos a los preciosos números reales, que son los que trabajamos. La mayoría trabajamos con números reales, que son todos los números que existen y, por ejemplo, son la unión de los racionales e irracionales. Entonces, haz de cuenta que tienes tus racionales, que dentro de los racionales están los naturales y dentro de los enteros están los naturales y dentro de los racionales están los enteros, entonces una cadenita y le pegas los irracionales y tienes a los reales. Representan cualquier punto que está en la recta numérica sin huequitos. Se utilizan en todas las mediciones, cálculos científicos, tecnología avanzada en tu celular, en las cuentitas que haces en el supermercado. En todo están los reales. Para hacer operaciones muy robustas, por ejemplo, suma, resta, multiplicación, división, excepto por cero, siempre te va a dar un número real. Son cerradas. Aquí todas son cerradas, excepto cuando tienes en el denominador cero. Y también heredan la densidad. Por ejemplo, tú entre dos números reales tienes un número real. Y entonces partimos nosotros de los números positivos que son los naturales y después con el cero y los negativos tenemos a los enteros y luego, ¿sí? Están las fracciones, ¿sí? Y luego si le pegamos los irracionales, pues ya tenemos todos los reales. Toda la recta está cubierta. Pero ¿sabes qué? Los reales son súper geniales, pero ecuaciones como x cuadrada más 1 igual a 0 no tienen solución en los reales. Ahí nos fallaron. Y bueno, si entonces los racionales son un conjunto grandísimo, que tomamos a los naturales y los metemos en los enteros, y luego los enteros los metemos en los racionales, y luego los racionales, les pegamos los irracionales, y son un número muy grandote, pero aún así hay ecuaciones que no puedo resolver, pues entonces nos vamos a un conjunto muchísimo más grande, los complejos. El salto cuántico. Los complejos van más allá de lo real. Son números formados por reales, donde tienen una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, esa parte imaginaria es donde va la i. La i cuadrada es igual a -1. Son usados en ingeniería, electrónica y física para resolver problemas imposibles que, que no se pueden resolver con números reales. Por ejemplo, la electricidad y las ondas electromagnéticas se modelan con números complejos, ¿no? Sumar 3 más 4i y 1 menos 2i para obtener 4 más 2i, pues está súper cañón. Y hay conjuntos muy bonitos dentro de los números complejos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la ecuación x cuadrada más 1 igual a 0 sí tiene solución.
Tu primera raíz es x1 es igual a menos raíz de menos 1, que sería menos i, y x2, que sería raíz de menos 1, o sea, la parte positiva, igual a i. Entonces, ve, nosotros, nuestro conjunto de los reales, que había ecuaciones que no tenían solución, ahora en los complejos, que es muchísimo más grande, sí tiene solución. Y entonces finalmente tenemos el gran mapa numérico de los naturales o complejos, donde cada conjunto amplía al anterior para resolver problemas que no se pueden en ese y que nos ayudan a resolver cosas cada vez más y más complicadas. Entonces empezamos con lo que podíamos contar con nuestros deditos, ¿no? Los naturales, y después pues empezamos a deber cosas, ¿no? Y a restar, y empezaron a surgir los enteros. Y después, pues hay que dividir bien para que la familia no se pelee, los racionales, y después surgen números raros y extraños como raíz de 2, como pi, y entonces los juntamos y forman los reales, pero todavía hay ecuaciones que no podemos resolver con los reales y surgen los más grandes, que son los complejos. Entonces, desde contar, medir, dividir en el día a día hasta calcular, los fenómenos cotidianos y científicos, los números son fundamentales. Son los mejores aliados que podemos tener para transformar este mundo, para estudiarlo, para conocerlo, para mejorar, para operar, para no deber, para calcular bien cuánto debemos, cuánto hay que pagar. Entonces, ¿están listos para seguir explorando conmigo este universo matemático? Recuerda que no estás solo, que yo te ayudo paso a paso. Espero que este video te haya gustado, descubriendo el universo de los números. Recuerda que en este viaje de las matemáticas no estás solo, yo te acompaño. ¿Listo para tu próximo video matemático? Únete al canal, activa la campanita y esas son mis redes sociales. Nos vemos, hasta pronto.